El robo del cáliz sagrado. La historia de Lázaro el Loco era una que el pueblo de Villa Corona nunca dejaba de contar, aunque siempre con una mezcla de miedo y fascinación. Nadie sabía si Lázaro había nacido loco o si la locura le llegó de un golpe, como el sol que a veces se desboca sobre el mar y quema sin compasión. Lo que sí sabían todos es que, con el paso de los años, Lázaro se había convertido en parte del paisaje. Un hombre errante de mirada perdida que rondaba la plaza, se sentaba en los bancos del parque, y a veces, cuando el viento traía consigo el olor salado del mar, desaparecía por días, solo para volver sin previo aviso. Pero esa tarde, la tarde en que Lázaro el Loco robó el cáliz consagrado, nadie imaginaba lo que iba a suceder. Era un domingo como cualquier otro, cuando la campana de la iglesia repicaba con ese sonido grave que retumbaba en cada rincón de Villa Corona. Los feligreses se reunían en la iglesia, esa construcción vieja de ladrillos rojos y techos altos, como una reliquia olvidada por el tiempo, para escuchar la misa del mediodía. En la plaza, el sol brillaba fuerte, pero los bancos de la iglesia ofrecían una sombra refrescante, donde el murmullo de los rezos se mezclaba con el eco de los recuerdos de todos los que habían pasado por allí. Lázaro había estado rondando la iglesia desde temprano, su figura encorvada como un árbol que ya no sabe si sigue creciendo o si se está secando. Nadie le prestaba mucha atención. Para ellos, Lázaro era solo un hombre más, un loco como tantos otros, que a veces decía cosas sin sentido y otras veces se quedaba en silencio, observando el altar con una mirada que no parecía de este mundo. Nadie sabía qué pasaba por la cabeza de Lázaro, ni qué buscaba en esos días en los que, como en un sueño, sus ojos reflejaban algo que los demás no alcanzaban a entender. Pero ese día, algo en su mente quebrada se movió. Quizás fue el brillo del sol entrando por los vitrales, o tal vez una voz interna que le susurró algo. Nadie sabe. Lo cierto es que Lázaro, con una rapidez que sorprendió a todos, se acercó al altar durante la misa, como si ya conociera el camino. Nadie lo detuvo, porque todos pensaban que solo iba a sentarse en un rincón, como siempre hacía. Pero esta vez, algo fue diferente. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, Lázaro se desvió hacia el altar mayor, donde el cáliz de plata maciza descansaba sobre la mesa sagrada, esperando recibir la sangre del cordero. Era un cáliz antiguo, uno de esos objetos que solo se tocaban con reverencia, algo que todos en Villa Corona consideraban casi un símbolo de lo que quedaba de lo sagrado. Lázaro, con las manos temblorosas, extendió sus dedos hacia el cáliz, y sin que nadie lo viera, lo levantó en silencio. Nadie se percató en ese instante, pues todos estaban demasiado concentrados en las palabras del sacerdote. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el cáliz desapareció. Cuando la misa terminó, y el pueblo comenzó a salir de la iglesia, fue cuando alguien notó la ausencia. El sacerdote, al acercarse al altar, se detuvo en seco. Miró la mesa vacía, donde el cáliz debería estar, y su rostro palideció como el de un hombre que acaba de recibir un golpe en el estómago. ¿Quién ha tocado el cáliz?, preguntó, pero nadie respondió. La gente comenzó a murmurar. En un pueblo pequeño como Villa Corona, donde las voces se cruzan como los hilos de un tapiz, el chisme empezó a correr más rápido que el viento. Nadie veía a Lázaro. Nadie sabía dónde se había ido. Las miradas se dirigieron a los rincones más oscuros de la iglesia, a las callejuelas del pueblo, pero el loco no estaba en ningún lado. Había desaparecido, como si se hubiera desvanecido entre las sombras. El sacerdote, con la mente turbada, organizó una búsqueda. Los hombres más fuertes del pueblo, con sus canoas, recorrieron las orillas del río, los caminos de arena que llevaban a las montañas, y hasta los rincones más oscuros del pueblo, pero Lázaro no apareció. Las horas pasaron, y el cáliz no regresaba. La gente de Villa Corona, como siempre lo hacía, se sumió en el silencio de la incertidumbre. Los días se hicieron semanas, y el pueblo comenzó a preguntarse qué había pasado con Lázaro. Algunos decían que lo había llevado el mar, que lo había arrastrado a una isla lejana donde no existía el tiempo. Otros murmuraban que lo había ocultado en algún lugar oscuro, como un tesoro robado, y que nunca más se atrevería a salir a la luz. Pero lo que más se decía, lo que se murmuraba con más miedo, era que el cáliz había quedado maldito desde que Lázaro lo tocó, y que jamás regresaría a la iglesia, porque al final, como los más viejos en Villa Corona aseguraban,
Lázaro no era un loco cualquiera, sino un hombre que había tocado algo sagrado, y el precio por ello no podía ser pagado con simples oraciones. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la iglesia siguió abierta, el sacerdote continuó oficiando misas, y el pueblo siguió con su rutina. Pero el cáliz nunca apareció, y aunque algunos creían que Lázaro había regresado al mar o se había perdido para siempre, lo que nadie olvidó fue el vacío que quedó en el altar, el vacío que, como el mar, tragó a Lázaro y al cáliz, dejando una historia sin resolver, como todas las leyendas que nacen en los pueblos donde el sol, la sal y las sombras se cruzan en el aire. Historias y vivencias del Caribe colombiano. Autor: Héctor Palencia Salazar. Nos vemos pronto.